Amada familia, buenos días. Qué bueno es poder ver el rostro de cada uno de ustedes y en especial estar delante del Señor para escuchar su palabra. Quiero hoy que abramos las Escrituras y aunque vamos a estar basados en el libro de Génesis, vamos a empezar leyendo San Juan capítulo 11, donde estuvimos hace un momento leyendo, pero vamos a leer el versículo 40. Vamos a hablar sobre si crees, verás la gloria de Dios. Es maravilloso mirar a través de todas las Escrituras, todos aquellos hombres y mujeres que creyeron y vieron la gloria de Dios. La verdad, hermanos, es que para ver la gloria de Dios solamente se necesita creer, no más. Y solo los que creen verán la gloria de Dios. Usted y yo tenemos la gloria de Dios. Pero para verla hay que creer, hermanos, hay que creer. Solo los que están en Cristo tenemos la gloria de Dios. Y quiero que leamos este texto porque después de todas las dudas, las inquietudes que manifestaron Marta y María, grandes amigas de Cristo, porque parece que fueron gente que crecieron al lado de Cristo, conocieron, eran parte de la familia de María y conocieron a Jesús desde muy pequeño. Y ese lugar donde vivía Marta, María y Lázaro era un lugar donde Jesús pasaba mucho tiempo con sus discípulos. Y a pesar de que ellas tenían la fe de que Él era el Mesías, no lo habían visto como el dador de la vida. Y posiblemente ellas nunca habían visto esa obra milagrosa muy cerca de ellas. Y por eso allí en el capítulo 11, después de que Jesús dice que quiten la piedra, en el versículo 39, la expresión de Marta es: Señor, tiene 4 días de estar en la tumba. Y Jesús le repite estas palabras a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y hoy Dios nos lo está diciendo a mí y a ti, a todos nosotros nos está diciendo esta palabra. En ti y en mí hay demasiadas dudas y Dios lo único que quiere es que tú y yo creamos, no más. Porque tú y yo no podemos hacer lo que Dios puede hacer, pero hay una cosa que Dios demanda de ti y de mí para que Él manifieste su gloria, y es que creamos no más. Creamos. Y es interesante, hermanos, al mirar las Escrituras, que lo que Dios demanda de ti y de mí en cuanto a la fe es algo muy pequeño. De tal manera dice que si fuera nuestra fe como un grano de mostaza. Y cuando me pongo a mirar esta ilustración, digo: Señor, ¿qué tan pequeña es mi fe? Si mi fe fuera como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña que hay, pudiese mover una montaña o pudiese ver las cosas cumplidas, entonces ¿qué tan pequeña es mi fe? Pero el Señor me sigue diciendo y te sigue diciendo a ti y a mí: Javier, hijo, solo cree y verás la gloria de Dios. Padre, en esta mañana nos disponemos delante de ti y quiero rogarte, Señor, que ayudes a nuestra fe. Tú nos diste una fe que no es nuestra, es tuya. Y queremos que esa fe crezca. Y de hecho nos ha reunido para que esa fe crezca. Porque la fe que realmente debe crecer es la fe que viene por oír la palabra de Dios, tu palabra. Esa fe por la cual tú nos hiciste nacer de nuevo y esa fe por la cual nos permites desarrollarnos y nos permites confiar en ti. Gracias porque esa fe está en todos los que por la gracia tuya hemos creído. Y por eso nos disponemos, Dios, para ver la gloria tuya, creyendo lo que tú dices que creamos. Permítenos hoy disfrutar ese tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hay 4 cosas que deben ser convicciones claras en ti y en mí para ver la gloria de Dios. Dios dice a los que tienen estas 4 cosas, dice lo que dice el versículo 40: si crees, verás la gloria de Dios. La primera es que si quieres ver la gloria de Dios, tienes que creer que Dios existe.
Hermanos, yo sé que tú crees que Dios existe. Yo sé que Dios existe. Pero la mayoría del tiempo nosotros vivimos como si Dios no existiera. Tú y yo sabemos que Dios está en aquellos que hemos creído, pero la mayoría de nosotros vivimos todos los días como si Dios no estuviera con nosotros. ¿O no es así? Por eso, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, un versículo muy conocido por todos nosotros, la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe no es saber. Fe no es saber. Saber es conocimiento, es intelecto. La fe implica tres cosas claras. Una, que usted oye a quien habla. Dos, que usted cree en quien habla. Y tres, que usted obedece a quien le habla. Esto es fe. El que realmente tiene fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que realmente tiene fe, oye a Dios. Busca entender por el Espíritu lo que Dios dice y decide hacer lo que Dios dice que hagamos. Eso es fe. La mayoría de nosotros somos gente intelectual, sabemos Biblia, sí. Y de hecho humanamente nos respetan a los bautistas como gente de conocimiento. Pero hay otros que no tienen el conocimiento que nosotros tenemos y viven más en obediencia a Dios que nosotros mismos. Por eso el texto dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Y Santiago 2:19, el Espíritu de Dios a través de Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Qué bueno que lo creas. Me alegra por eso, dice Santiago. Pero también dice, también los demonios creen esto y tiemblan. Alguna vez les comenté a ustedes lo que es la reacción de los demonios ante Jesús y lo que era la reacción del pueblo ante Jesús. El pueblo veía a Jesús y no sabía quién era. Los demonios veían a Jesús y sabían quién era. Los demonios sabían de dónde venía. El pueblo no sabía de dónde venía. Los demonios ven a Jesús y temblaban. Los hombres ven a Jesús y se burlan. Los demonios sabían lo que Jesús podía hacerles y temían que lo hiciera. Los seres humanos no saben lo que Jesús puede hacer y no temblamos frente a Él. Por eso Jesús dice, teman a aquel que puede enviar el alma y el cuerpo al infierno. A ese temed. Por eso, si tú crees en Dios y crees que Dios es uno, siendo trino, bien haces. Pero no ignores que esta es la fe también de los demonios y ellos tiemblan ante ese conocimiento. Lo segundo que debemos creer o tener convicción, no solo creer que Dios existe, sino creer en Jesucristo como el único Señor y Salvador. Creer en Jesucristo como Señor y Salvador. San Juan 14:1 es claro, Dios con sus discípulos. Cristo está preparando a sus discípulos y ellos saben que Él sabe que ellos creen en Dios y saben que el Padre los envió. Jesús le dice estas palabras en San Juan, adelántense ahí 2 hojitas. Ante la situación que Jesús les está comentando de su muerte, de la traición y de todas las cosas, ellos están un poco turbados, están inquietos y Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Mire, hermano, tenemos un país que cree en Dios, pero rechazan a Jesús. Rechazan a Jesús. Es triste saber que nuestro país cree en Dios, pero rechaza a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Porque eso dice San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted, escuche hermano, si usted y yo tenemos otra opción para solucionar nuestros problemas, Jesús no es nuestro Señor. El que realmente tiene a Jesús como Señor no tiene otra opción para sus problemas sino ir a su Señor. Aunque usted sepa qué hacer, el que cree en Dios y cree en Jesús no hace lo que sabe que debe hacer, va a Jesús para saber qué debe hacer.
Porque aunque usted y yo sepamos lo que debemos hacer, nada podemos hacer separados de Él. Y Él es el que determina qué hago y hasta dónde lo hago, qué digo y hasta dónde lo digo. No es el conocimiento intelectual. Y es maravilloso mirar eso. En el capítulo 1 de San Juan, versículo 12, Jesús dice que Él vino a la tierra y el mundo no le recibió, pero el versículo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en Él, a ellos les dio la autoridad, el derecho absoluto de ser llamados hijos de Dios. Porque solo los que son hijos de Dios verán la gloria de Dios y la disfrutarán por los siglos de los siglos. De hecho, los impíos que vean la gloria de Dios los condenará, porque lo verán para ir a la condenación. Pero los que creemos en Él, no solo en Dios como Dios, sino en Él como Señor y Salvador, y creemos, como dice San Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida, veremos su gloria por los siglos de los siglos. Y ver la gloria de Él es verlo a Él cara a cara y permanecer al lado de Él por siempre. Lo tercero, la tercera convicción para ver la gloria de Dios está otra vez en Hebreos 11:6, la parte final. Creer que Él galardona a los que le buscan. Él galardona a los que le buscan. Cristo, de hecho, disfruta en bendecir a su pueblo. La cabeza tiene una función y la manera en que gobierna la cabeza no es ejerciendo autoritatismo sobre el cuerpo. No es esclavizando el cuerpo, es guiando al cuerpo, haciendo que el cuerpo funcione, haciendo que el cuerpo no se dañe, haciendo que el cuerpo no se maltrate. Y Cristo, como la cabeza de la iglesia, Él galardona a sus miembros. Y por eso el texto dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es un galardón? Un premio. Y en este caso no merecido. No merecido. Y de hecho, si usted mereciera algo, Dios no te daría nada. Nada. Porque cuando alguien merece y uno le da algo, no es galardón, es paga. Y Dios no se hace deudor de nadie. Todo lo que Él otorga es por sola gracia. ¿Cierto? Por sola gracia. Hermanos, qué bueno que usted y yo entendamos esto. Permítame un segundo. Qué bueno que nosotros entendamos esto. Nada de lo que hemos recibido ha venido por paga. Todo ha venido por gracia. ¿Qué significa? Que usted y yo no lo merecemos. Dios lo otorga de pura misericordia. Y por eso, hermanos, Dios es galardonador de los que le buscan. Vamos al libro de Isaías un momentico, por favor, en el capítulo 40. En el libro de Isaías, capítulo 40, allí en el versículo 31, un texto bastante conocido también por la iglesia, dice estas palabras: los que esperan, escuche, a Jehová, porque muchos están esperando en, pero no a. Hay una gran diferencia en esperarlo a Él y esperar en Él. Las dos cosas hay que hacerlas. Pero la bendición del versículo están a los que esperan a la persona, no en la persona. Si yo estoy esperando a alguno de ustedes, estoy queriendo verlo físicamente. Pero si estoy esperando en alguno de ustedes, estoy esperando que hagan algo, de la manera que ustedes quieran. Pero cuando uno espera al Señor, es porque anhela verlo cara a cara. Y la gloria de Él la vamos a disfrutar en plenitud cuando lo veamos cara a cara. Y el versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas. Ellos levantarán alas como las águilas. Ellos correrán y no se cansarán. Ellos caminarán y no se fatigarán. La mayoría de nosotros estamos dependiendo de nuestras fuerzas y no del Señor. Hermano, he experimentado algo en mi cuerpo, que sin importar cuán agotado y cuán cansado esté de lo físico, mi cuerpo le responde a Dios solamente con el deseo de servirle. Y se olvida del cansancio y el agotamiento físico.
Muchas veces he subido a este púlpito enfermo, muchas veces he subido sin ganas, sin agotamiento, pero con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y a veces quisiera no bajarme de este púlpito porque sé que cuando vuelva a bajarme del púlpito regresaré a mi estado inicial. ¿Sabe por qué? Porque el que espera a Él tiene nuevas fuerzas. Y no son las físicas, son las de Él. Levantará alas como las águilas, o sea, tendrá fuerzas para moverse. No se cansará, aunque esté cansado, descansará. Y aunque no pueda caminar, caminará. Y aunque esté fatigado, dejará de estarlo, mientras que le esté sirviendo al Señor. Al Señor. Hermanos, muchos de ustedes, igual que yo, venimos a este lugar a veces agotados, pero no en la dependencia de Él. Y aquí se convierte en un buen lugar para descansar y dormir, cuando debiera ser un lugar para adorarlo, para disfrutar las fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque Él se especializa en galardonar ¿a quiénes? A los que le buscan de corazón. Hermano, y es maravilloso, hermano, es maravilloso que usted se disponga, hermano, para adorarlo. Señor, estoy agotado, pero me dispongo. Estoy cansado, pero me dispongo. No quiero estar aquí, pero me dispongo. El Señor lo hace uno experimentar de una manera distinta. Y una cuarta, dijimos 4. Una cuarta convicción para ver la gloria de Dios es que debes creer. San Juan 11:40, Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y es algo maravilloso, hermanos. Usted no necesita pedir la gloria de Dios. De hecho, usted y yo no necesitamos pedir absolutamente nada. Pero hay que pedir que podamos creer que lo podemos disfrutar. Pedro, o el Espíritu de Dios a través de Pedro, dice: todas las cosas que pertenecen a esta vida, que pertenecen a la relación con Dios, que es la piedad, ya nos han sido otorgadas por su divino poder, pero las disfrutamos en la medida en que conozcamos a Jesús. En la medida en que nos conozcamos a Jesús. Es triste ver, hermanos, cómo la iglesia cada día quiere estudiar menos la Biblia. La mayoría no quieren ser discipulados, no quieren. Y para la mayoría el discipulado es una carga, qué fastidio. Y algunos creen que ya lo saben todo y no estudian más. Algunos están llegando a los 60, a los 65, a los 70 y parecen que dicen que el estudio es para los jovencitos. Hermanos, el discípulo nunca deja de aprender, porque a quien debe conocer es infinito. Recuerde que el Señor no te puso a estudiar ni matemática, ni álgebra, ni español, ni física. Lo que Él nos puso fue a conocerlo a Él. Y Él es eterno, Él es infinito, Él es insondable, inescrutable. ¿Qué significa? Que los 70, 80, 90 o 100 años que estemos en la tierra, tenemos que seguir conociéndolo. Y por los siglos de los siglos, ¿qué vamos a hacer? Conocerlo. Pregunta, entonces, ¿cuándo vamos a dejar de ser discípulos? Nunca, pero algunos van a llegar a párvulos, al cielo, a primaria. No sé cuántos de nosotros llegaremos a bachillerato, o cuántos llegaremos allá y el Señor le dirá: fulano, fulano, fulano serán maestros. ¿Quién? Pero tenemos que creer. ¿Y cómo creeremos si no hay quien nos enseñe? ¿Y cómo creeremos si no nos dejamos enseñar? Porque la fe verdadera viene por oír la palabra, y no cada 8 días, todos los días. Y qué bueno, bajo la autoridad de alguien establecido para enseñar. Qué bueno. En el capítulo 17 del libro de Juan, el Señor nos dice esta verdad. Y la verdad que nos dice allí en cuanto al creer para ver la gloria de Dios, el versículo 22 dice: la gloria que me distes, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, esa misma que me distes, dice, yo se las he dado. ¿Cuántos de nosotros la tenemos? Todos los que hemos creído la tenemos, porque es Cristo en nosotros, para que sean uno, así como nosotros somos uno. De hecho, Dios nos la dio para ser uno, pero nosotros no la disfrutamos, por eso poca unidad a veces tenemos.
Porque andamos cada uno en nuestros quereres, en nuestros deseos y no en la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice estas palabras: Padre, aquellos que me has dado, anhelo de todo corazón poder hablar con los que son del Señor. Aquellos que me has dado, quiero, dice el Señor, que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. ¿Para qué? Para que ellos vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, qué lindo es saber estas 4 cosas. Si quiero disfrutar la gloria de Dios, debo estar convencido de que Dios existe. Debo haber creído y recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. 3, debo creer que Él galardona a los que le buscan. Por eso debo andar detrás de Él como la oveja va detrás del pastor, escuchando su palabra. Y 4, debo creer que Él mostrará su gloria a los que en Él creen. Vamos para el libro de Génesis. En el libro de Génesis hay un hombre que creyó y vio la gloria de Dios. Y de hecho es el primero que la Biblia menciona, de que creyó y vio la gloria de Dios. Y es exactamente ese personaje que ustedes están pensando. Y se llama Noé. En Génesis capítulo 6, básicamente hasta el capítulo 9, está la historia de Dios con este varón. Porque no es la historia de Noé, es la historia de Dios con Noé. Y la manera en cómo Dios obró en un hombre que creyó en tiempos completamente difíciles. Y quise compartir hoy ese tema, porque los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vamos a vivir serán cada día más difíciles. Y Dios quiere un pueblo que crea. El Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo: debes saber esto, que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Porque habrá gente amadora de sí mismo, vanagloriosa, soberbia, interpelante, cruel. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios. Gente difícil de soportar, que tendrán apariencia de piedad, serán religiosos, pero con sus hechos negarán completamente que conocen a Dios. Pero tú, le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, has seguido mi paciencia, has seguido mi fe, mi longanimidad, mis tribulaciones. Desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué necesita este mundo en la situación que está? Gente que crea, gente que viva las escrituras, gente que muestre realmente a Cristo en su corazón, gente que no sea cobarde ante las dificultades, sino que se ponga de pie como un estandarte y crea y decida obedecer, como lo hizo Noé. Noé creyó y vio la gloria de Dios. Capítulo 6 al capítulo 9 nos muestra la historia. Pero vamos a leer el capítulo 7, versículo 5. Porque el capítulo 7, versículo 5, dice la Biblia: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hermano, se lo digo con todo el corazón y con sinceridad de mi alma. El conocimiento que tú y yo tenemos no nos sirve para ver la gloria de Dios. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? La obediencia a ese conocimiento en amor a Dios. Noé creyó y vio la gloria de Dios. Y el texto es muy claro cuando dice: e hizo Noé, porque esto es fe. La fe termina en obediencia. Oye, entiende y obedece. Oye, entiende y obedece. Si no hay esas 3 cosas, no hay fe, solo intelectualidad. Recuerde, se acerca a Jesús Nicodemo en la intelectualidad y Jesús terminó diciéndole: ¿te es necesario nacer? Y él pregunta: ¿y eso cómo es? Y el Señor dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué tal si te hablo de cosas celestiales? Hermanos, saber Biblia es fácil, aún los impíos pueden saberla. Entenderla ellos ya no pueden, nosotros sí. Pero obedecerla es una obra netamente del Espíritu Santo. Porque solo hay uno que puede obedecer la Biblia y solo hay uno que puede seguir obedeciéndola, y es Cristo.
nadie más. Y Cristo vino a nosotros para seguir obedeciendo su palabra en nosotros y a través de nosotros, pero no es usted, es Él en ti y en mí. Por eso, en San Juan es muy claro, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Porque no se trata de que usted sepa, se trata de que Él obre en nosotros. Por eso, hermanos, qué bueno que entendamos. En el capítulo 6, en el versículo 3, empezamos mirando la vida de Noé y vemos que Noé creyó en tiempos de juicio divino. Porque, hermanos, obedecer en los tiempos fáciles, eso lo hace cualquiera, como decía nuestra hermana esta mañana. Aquí es muy fácil vivir la vida cristiana. Aquí es muy fácil compartir el amor de Dios. Aquí es muy fácil en este recinto como hermanos. ¡Wow! ¡Qué lindo, qué rico! Pero salgamos después de la puerta y volvemos a quedar en el potrero, donde tenemos que enfrentar espinos y cardos, fieras, y donde realmente tu fe y mi fe será probada. Porque aquí somos santos, aquí somos aleluyas, aquí somos gloria a Dios y amén. Pero allá afuera nos machucamos y no decimos amén. Nos machucamos y no decimos gloria a Dios. Y si es alguien que nos machuca, no somos capaces de decirle Dios le bendiga, Dios le guarde, gracias por machucarme, por ser ese instrumento de bendición de parte de Dios para probar mi fe hoy. ¿O sí? Pero Noé creyó en tiempos de juicio divino. Mire lo que dice el versículo 3. Bueno, leamos el 1 al 3 para comprender el 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, porque eso que estaban haciendo no era la voluntad de Dios. No contenderá, no luchará, no peleará mi espíritu más con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Recuerde que hasta aquí la gente ha vivido más o menos un promedio de 1000 años. Ninguno llegó a los 1000 años, pero el promedio son 1000 años. El más que vivió fue Matusalén, 967 años. Pero Dios dice, no más, no soportaré a la gente tantos años. Serán 120, porque sería el tiempo que Dios le daría a esa generación para arrepentirse, y sería el tiempo que usaría o que Noé tardaría en construir el arca de salvación, para salvar la humanidad y salvar todo lo que tiene vida. Los animales, todo animal que tenga vida. Y es interesante mirar, y es maravilloso mirar, hermano, cómo ante el juicio inminente los animales obedecen y vienen al arca, y los seres humanos se burlan del arca. Lo mismo que comparábamos de los demonios y el pueblo en el tiempo de Jesús. Los demonios temblaban ante la presencia de Jesús, mientras que los seres humanos se burlaban, lo cuestionaban, lo criticaban y blasfemaban el nombre de Él. Los demonios temblaban. Pero aquí vemos los animales venir a la salvación, y fueron salvados porque creyeron. Y solo una familia, la familia Noé, fue salvada porque creyó en tiempos de juicio. El versículo 5 al 7 dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y recuerde, hermano, que estamos viviendo otra vez esos tiempos, los tiempos de Noé. Dice la Biblia que el Señor vendrá en tiempos como los de tiempos de Noé, cuando el ser humano de continuo es el mal, y el mal, y el mal. Y usted y yo, hermano, es lo mismo, porque de continuo es el mundo y no Dios, las cosas del mundo y no las de Dios. Tenemos tiempo para estudiar lo del mundo, lo que sea, y ocuparnos en los trabajos del mundo, lo que sea, pero para las cosas de Dios no hay tiempo, ni disposición, ni recursos. Ni recursos, hermanos. Estamos en los mismos tiempos. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Recuerde que ese término arrepentirse no es que de alguna manera se haya lamentado lo que hizo, porque él sabía lo que iba a pasar. De hecho, planeó lo que iba a pasar. Es sentir el dolor natural de destruir algo que fue hecho para la gloria
de Él y para la bendición de todos nosotros. Como cuando el papá le compra el celular al niño porque lo necesita para estudiarlo, pero él abandonó el estudio, abandonó la obediencia en la casa por el celular y ahora tocó quitarle el celular que fue de bendición, ahora toca quitárselo porque se le convirtió en motivo para pecar. Le dolió profundamente en su corazón. Y el versículo 13, dice la Biblia, dijo pues Dios a Noé, he decidido, o sea, ya no hay vuelta atrás. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y hermanos, los tiempos de hoy son como los tiempos de Noé. Porque algunos recordamos solamente que estarán bailando, casándose y dándose en casamiento, pero no recordamos lo otro. Que todo eso que estaban haciendo era como producto de su propio corazón apartado de Dios. Porque usted puede estar muy feliz separado de Dios. Usted y yo podemos estar contentos pecando contra Dios. Y creyendo que estamos haciendo lo correcto. Pero Noé creyó en esos tiempos de juicio divino. Y creyó por la gracia de Dios. Miren lo que dice el versículo 8. En medio de todo ese juicio, dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Recuerde que la gracia es algo no merecido, pero hubo gracia de parte de Dios para Noé y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Como dice Efesios, porque por gracia sois salvos. Si no hubiese habido gracia en la vida de Noé, de parte de Dios, no había salvación para él. Pero la gracia que Dios otorgó a la humanidad, que solo se veía en Noé, fue suficiente para salvar el mundo entero. Fue suficiente para salvar el mundo entero. Vamos al 7.1, por favor. Porque en el 7.1 de Génesis vemos que él creyó y tuvo el favor de Dios. Y es maravilloso, hermanos. Dios quiere que todos nosotros creamos, pero con uno solo que crea, Dios es capaz de guardarnos a todos. No sé cuántos de ustedes creen esto, lo saben y lo disfrutan. Pero si usted se sube a un bus, si se sube a un taxi, si se sube a una moto, si se sube a un avión, todos los que están ahí serán guardados por amor a ti. El mundo actual está siendo preservado solo por amor a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y donde haya un creyente, Dios guarda esa casa, ese lugar, lo guarda. Pero si usted merece juicio igual que los demás, Dios los puede acabar a todos. Y muchas veces los vecinos sufren por culpa suya y por culpa mía. ¿Recuerdan la historia de Jonás? ¿Por qué sufrieron aquellos marineros aquel día? Por culpa de la rebelión de Jonás. Por culpa de la desobediencia de Jonás. La rebelión tuya, la maldad tuya, tus deseos y mis deseos ponen a sufrir a la casa, a la familia, al barrio o a la ciudad. ¿Recuerdan Josué capítulo 6? Por el pecado de un solo hombre, toda la nación sufrió la pérdida de la guerra. Sufrió la muerte de 36 hombres en batalla, solo por la desobediencia de uno solo. Pero por la obediencia de uno solo, todos los demás pueden ser protegidos. Mire, ¿cuántos de nosotros como hijos no hemos muerto hasta ahora solo por la obediencia y el clamor de una madre o la obediencia y el clamor de un padre? ¿Cuántas esposas no han sido destruidas por el amor de un esposo? ¿Cuántos maridos no han sido destruidos por el clamor de una esposa? Nosotros no sabemos lo que Dios hace con uno solo. Mira el 7.1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto, escuche, solo a ti. No dice que la esposa y los hijos, pero por unos he salvado el resto. Me encanta el Salmo 112 en eso. Bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su generación será bendita por 1000 generaciones. Por eso les he dicho ya a ustedes muchas veces, con mi esposa o sin mi esposa, con mis hijos, trato de seguir. Con ustedes o sin ustedes trato de seguir. ¿Sabe por qué? Porque la fidelidad de uno protege a los demás. Pero también el pecado de uno puede destruir a muchos.
Y dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermano, uno solo. Dios con uno solo. ¿Recuerdan la historia, hermanos, de Sodoma? ¿Cuántos justos había en Sodoma? ¿Cuántos? Sí, hermano, había uno. Se llamaba Lot. Pareciera que no, pero el Nuevo Testamento dice el justo Lot. ¿O no es así? El justo Lot que se dolía todos los días viendo la maldad. Y exactamente los ángeles, ¿a qué casa llegaron? A la de Lot. ¿A qué familia decidieron salvar? A la de Lot. A su mujer enamorada de lo terrenal, porque amaba más lo terrenal que a Dios y que a su marido y que a sus hijos. Por eso se quedó en Sodoma, vuelta una estatua de sal, por estar enamorada a lo material, porque hay mujeres que solo aman lo material de su marido y la riqueza de su marido y aman al mundo y se quedan en el mundo. 2 hijas educadas en la prostitución de Sodoma y Gomorra, que decidieron después acostarse con su propio padre para tener una generación perversa delante de Dios. Pero Dios, por amor al justo, decidió salvar a su esposa, a sus 2 hijas y a los supuestos yernos que eran los novios de sus hijas, los cuales no quisieron salir. Pero la historia mostró que solo uno era justo. ¿Quién? Lot. Uno solo. Vemos la historia en Adán y Cristo. Por Adán todos caímos, uno solo para caer. Pero en Cristo todos podemos ser salvos, uno solo para salvar. Hermanos, con uno solo es suficiente. Por eso, hermanos, si tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hermano no es fiel, sé tú fiel. Sé tú fiel. Camina, porque un día le vamos a dar cuenta a Dios solos. Allí no vamos pero mamá, pero papá, allí no, solos. Yo no voy a dar cuenta por mi esposa por cuenta por mí. Cada uno dará cuenta de sí. Y aunque yo daré cuenta de mis responsabilidades por ella, no pondré ponerla como, ay, Señor, la mujer que me diste, los hijos que me diste, ay, esa iglesia que me diste. No, mi responsabilidad es con Él y para Él. Hermanos, creyó y tuvo el favor de Dios. Creyó en tiempos de angustia. Creyó por la gracia de Dios. Creyó y vio el favor de Dios. Y en el versículo 22 del capítulo 6, vemos que creyó y obedeció la palabra, porque esto es la verdadera fe. Hermano, no hay fe si no hay obediencia. A muchos de ustedes, hermanos, hay que rogarles demasiado para que hagan algo. Hay que suplicarles para que hagan lo correcto. Y uno piensa, ¿estamos tratando con creyentes o con impíos? ¿O estamos tratando con creyentes, niños, que toca rogarles para que hagan lo correcto? Que a veces toca decirle como al niño chiquito, por favor, coma, abra la boca y empezar a jugar con ustedes para que se coman una cucharada. Noé creyó y obedeció la palabra de Dios. Vamos a ver otros personajes en este mismo tema, de cómo creyeron y vieron la gloria de Dios, pero sin obediencia no se manifiesta fe. ¿Recuerdas Santiago? Muéstrame tu fe. ¿Cómo? Por tus obras. Y yo te mostraré, ¿qué? Mis obras de fe. Hermano, la fe tiene un vehículo. Yo le he dicho, les he comparado con ustedes esto. Si alguno de ustedes me dice, pastor, yo sé hacer un arroz exquisito, cualquier comida, yo le digo, pues hágala. Hágala para creerte. Porque es que si usted me dice que sabe hacer y nunca hace nada, hágalo. Invítenos. Muéstrame tu fe por tus obras. Pero no me puedes mostrar fe sin obras. Porque la fe se mueve en el obrar. La fe que recibimos fue sin obras nuestras. Pero toda la fe que Dios nos otorga se manifiesta en obras. Como dice Efesios, fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos, caminásemos y estuviésemos haciendo todo el tiempo. Y el versículo 22 dice estas palabras: y lo hizo así Noé. Escuche, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Muchas de nuestras obediencias son como la de Saúl, a medias.
a nuestra manera y a la manera de los demás. Porque a veces queremos agradarnos a nosotros y agradar al que está por ahí. Y no pensamos que el que debemos agradar es a Dios. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su esposa, a sus hijos, o a su esposo, a sus hijos, venga, leamos la Biblia, y ninguno quiere? Entonces tampoco leo, y se enoja, y se va a dormir enojado o enojada. No, si ellos no leen, yo leo. Si ellos no van, yo voy. Si ellos no cantan, yo canto, porque es mi relación con Dios. Y cuando yo lo hago, no soy yo quien lo hace, le estoy dando la oportunidad al Espíritu que lo haga, para testimonio de otros, dándole la gloria al Señor. Miren, hermanos, en el versículo 14 al 16, vemos que él creyó e hizo el arca con todas las especificaciones divinas. Mire lo que dice allí en el versículo 14 al 16. El Señor le dice: hazte un arca de madera de gofer. Recuerde que le está ordenando hacer un arca donde no hay agua. Un arca cuando nunca había llovido. Son condiciones, hermano, completamente distintas. Que usted le diga al Señor: vete para el cerro de Monserrate y hazte un arca, porque la voy a poner a flotar sobre todo el mundo. Y usted dice: pero... Sigue diciendo: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Trabajo para 120 años, hermano. Y de esta manera la harás, escuche, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, piso segundo y piso tercero. Y usted van a ver en el versículo 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Y cuánto duró? 120 años. Yo le he dicho a ustedes que algunos, cuando les vamos a estudiar, hermanos, ¿y cuánto dura ese discipulado? Toda la vida. Ay, toda la vida. Y tal como a veces muchos son como los niños aburridos en un paseo. Papá, ya vamos a llegar. Papá, ya vamos a llegar. ¿Y cuándo terminará? Hermanos, Dios te llamó a una carrera que no tiene final. Es por los siglos, y los cansados no llegan. Porque el que se cansa no recoge, dice la Biblia. No recoge. Y es bueno que usted, hermano, crea y vea la gloria de Dios. El versículo 18 dice que él creyó, salvó su vida y la de su familia. Tanto el 6:18 como el 7:7. Mira, él dice el 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, a quien he visto justo en esta tierra, ¿cierto? ¿Y qué más? Tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, lo que tenía. Si hubiese tenido nieto, entran ahí, pero no tenía. 8 personas, dice Pedro, que entraron al arca. 8 personas fueron salvas gracias a la fe de uno que creyó para ver la gloria de Dios. El capítulo 7, versículo 7, y dice: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él entró sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, porque Dios cumplió 120 años después, y Dios nos arrepintió. Y seguro que en esos 120 años pecaron, cometieron errores, fallas. Posiblemente alguno de ellos les dio por tirar pereza: y papá, qué cansado estoy, boleando serrucho, y porque eso era a mano. No tenían toda la herramienta que tenemos hoy en día: taladros, sierras, motosierras, tractores, nada de eso, a mano, con tecnología rudimentaria, rodando palos sobre palos. Hermanos, lo hizo así. Y salvó su vida y de su familia. Pero el versículo 19 y 20 también salvó la especie animal. Mire lo que dice allí en el versículo 19 y 20. Y de todo lo que vive, de toda carne, de 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Gracias a la obediencia de uno solo. Mire, hermanos, como les dije antes, no solo su esposa, no solo sus hijos, no solo su esposo, no solo la familia que está contigo, aún el perro y el gato son bendecidos si usted cree y ve la gloria de Dios. Hermanos, nosotros les hemos contado cuántas veces las mascotas que tenemos se nos han perdido.
se las han robado. Y solo hemos orado y hemos pedido al Señor que si quieren volver, las traer a casa, y las ha traído. Después de una semana, después de 15 días de estar perdidos. ¿Sabe por qué? Porque la bendición que Dios pone sobre ti, la pone sobre todo lo que Dios te ha dado. Aún tu ropa puede durar más, tus cosas pueden durar más solo por la bendición de Dios, a través suyo. A mí muchos me han invitado, pastor, venga a mi casa y ore por mi casa. Y algunos que he visitado que no son de la congregación, como que han esperado que yo coja como muchos con un poquito de agüita y aceite por ahí ungiendo paredes y rincones. Pastor, ¿no ungí la casa? No. Eso lo hacen los brujos, los chamanes. Si tú quieres que cada rincón de esta casa, cada trapo de esta casa, cada cosa de esta casa sea bendito, vive obediente delante de Dios. Vive obediente delante de Dios. Voy a orar por ti, por tu esposa, por tus hijos. Porque cada cosa que ustedes toquen puede ser bendecido por la vida de ustedes o puede ser maldito por la vida de ustedes. Y a muchos las cosas no les duran, no les perduran, se les dañan, se les pudren. Como dice la Biblia, ustedes trabajan y echan en saco roto. ¿Sabe por qué? Por la vida ruin que llevan delante de Dios. Pero la que realmente honra a Dios, aunque sea sencillamente, Dios le bendice todo lo que tiene y su propia casa. Noé por su obediencia salvó la creación. Porque la decisión de Dios es: acabaré con esto ya. ¿Recuerda que el Señor también decidió un día acabar con Israel en medio de su ira? Pero hubo uno que se atravesó y halló gracia delante de Dios, que fue Moisés. Y Dios guardó al pueblo por amor a Moisés. Hermanos, qué bueno es entender las Escrituras. En el versículo 18 del capítulo 7, vemos que él creyó y vio el cumplimiento de la palabra de Dios, porque el que cree ve la gloria de Dios, ve cómo Dios cumple. Y hermanos, qué bonito es ver cómo Dios cumple, hermanos. 54 años de vida, 28 años de matrimonio, y he visto la mano de Dios cumpliendo. Yo no he obedecido como Dios manda, pero en lo poquito que el Señor ha permitido que obedezca, he visto la gloria de Dios, como si yo hubiera obedecido, sabiendo que no fui yo el Señor. Mira el 7:18. En el 7:18 hasta el 23 dice la Biblia: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Y murió toda la carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban. ¿Dónde? En el arca. Hermanos, recuerden que el arca es prototipo de Cristo. Y muy pronto vendrá el juicio de Dios y no será agua, porque Él prometió que nunca acabaría esto con agua otra vez. Todo con agua. Él acaba partecitas con agua, pero no todo. Y siempre que llueve, saldrá el arco iris, como vamos a ver ahorita. Pero Él viene para acabar esta tierra con fuego. Y solo los que estén en Cristo, porque si Dios hiciera otra arca, el fuego la consumiría. Nos puso en Cristo Jesús, el cual es fuego consumidor, pero Él nunca se consume. Y los que estemos en Cristo seremos protegidos y guardados por los siglos de los siglos. Por eso, uno de los requisitos para poder ver la gloria de Dios es recibirle como Señor y Salvador. Él creyó y siguió el plan bajo las órdenes de Dios. Voy a leer rapidito esta parte, porque Él creyó y siguió el plan bajo las órdenes. Mire, hermanos, les ruego de corazón. Muchos de ustedes, me incluyo ahí, muchos de nosotros creemos, pero nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Con Dios no funciona. Escúchenme, hermanos, se lo digo una vez más porque lo he repetido muchas veces. Y como dijo el apóstol Pedro, para mí no es molesto repetir las mismas cosas. No funciona a tu manera jamás, ni a la mía.
Si no es a la manera de Él, no funciona. No funciona en tus caprichos, en tus rabias, en tus maneras de ser. No funciona. Porque nada de lo que tú ofrezcas o lo que yo ofrezca en nuestra fuerza, capacidades, va a agradar a Dios. Solo funciona en Cristo Jesús. Solo funciona en Cristo Jesús. Y a la manera de Él y en el tiempo de Él. Escuche lo que dice el versículo 9 del capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 9 dice la Biblia: de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Ahí no entraron dos machos ni dos hembras solos. No, un macho y una hembra. Porque es la única manera que hay para reproducirse. Y Dios, el plan de Dios es llenar la tierra, tanto de hombres como de animales. De dos en dos. Por eso es maravilloso, ¿cierto? Subió al arca bajo la orden de Dios y subió así. En el versículo, en el capítulo 8, los versículos 8-10, dice la Biblia: esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Usted van a ver en toda esa historia Noé comprobando la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo esperando la voluntad de Dios. Aunque quería saber y empezó a usar lo que tenía que esperar el momento de Dios cuando Dios le diera sal. Y así fue. Pero es interesante mirar en este capítulo 8, versículo 10. Dice: esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. ¿Cuánto tiempo duró Noé en el arca? 1 año y 10 días, hermano, en el arca. Porque algunos dicen 40 días, 48. No, eso duró lloviendo. Pero para que se secara la tierra completamente y estuviese apta para bajarse sin que el barro le llegara hasta las rodillas, tuvo que esperar 1 año y 10 días. Enviando y esperando, y eso a veces es agotador para la paciencia humana. Mire lo que dice el versículo 12. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él, porque encontró donde pararse y seguro algo que comer. Y ya Noé dijo, ya ha empezado a bajar, ¿cierto? Pero tuvo que esperar hasta que el Señor le dijera que realmente todo había pasado. En versículo 15 al 19, dice el versículo 15 al 19. Entonces habló Dios a Noé, porque no era la decisión de Noé cuándo bajar, no. Y es interesante, hizo una sola ventana y esa ventana miraba para arriba, no para abajo. O sea, Dios le dijo, harás una sola ventana. Y solo para mirar para arriba, para los cielos. No más. Porque imagínese usted con ventanas mirando el mar. Se marea, se aburre, porque el agua aburre, estar mirando mucho tiempo a veces aburre. Y el agotamiento sería demasiado. Mirar la mortandad, ver los hombres gritar, ver los hombres suplicar, agarrarse del arca y no poder hacer nada, eso es angustiador. Para arriba. Por eso dice la Biblia, busquen primeramente las cosas de arriba, no las de abajo. Pero en el versículo 15 al 19 dice la Biblia: entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca. Él fue el que le dijo, métete, y el que dijo, sal del arca tú, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Recuerden que Jesús dice, yo soy la puerta, para que entren y salgan. El que entre quede seguro, y el que salga también esté seguro. Hermanos, Él hizo todo bajo la voluntad del Señor. Y en el capítulo 8, versículo 20, vemos que creyó y edificó altar de adoración a Dios después de que bajó, ¿cierto? Porque Él se bajó y sabía lo que tenía que hacer, primero honrar a Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su... No salió a buscar si había para ir a cada una mandarina, una papaya, nada. Salió para adorar al que vive por los siglos de los siglos. Aquel que les había otorgado la vida y que les permitía vivir. Por eso, a veces cuando siempre me preguntan ustedes a mí, ¿cómo está? Vivo. Porque es gran bendición estar vivo. El resto, hermanos, como el Señor disponga, está bien. Pero mientras que haya vida, siempre hay esperanza. Dice el versículo 20. Y edificó Noé, él como varón, un altar a Jehová. Y tomó él
Eso no indica que la familia no le ayudara, pero fue motivación de él, dirigido por él, y fue su sacrificio como sacerdote de la casa. Y edificó y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Esto es ofrenda netamente quemada para el Señor, tal y como Dios lo había ordenado. Y en los versículos 21 y 22, creyó y vio la gloria de Dios. Mira el versículo 21 y 22. Y percibió Jehová olor grato. Se agradó Dios del sacrificio de Noé, de lo que Noé estaba haciendo. Recuerde que ese sacrificio no era grato a Dios por el olor que botaba la carne, porque la carne siempre bota un olor sabroso, ¿cierto? Especialmente la que está cocinando el vecino. Yo no sé por qué a veces los asados del vecino se huelen más buenos. No era la carne, era el corazón de Noé. Dios no mira lo que miran los hombres, Dios mira el corazón. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, él, Dios en su unidad trinitaria: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque ya me he dado cuenta que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, no cesará la siega, no cesará el frío, no cesará el calor, no cesará el verano, no cesará el invierno, ni tampoco el día, ni tampoco la noche. Y hasta el día de hoy podemos decir sí y amén, porque así ha sido, ¿cierto? A pesar de usted y a pesar de mí, Dios cumple su palabra. Vemos, hermanos, varias cosas. Dios se agradó de la ofrenda de Noé. Dios se comprometió a no volver a maldecir la tierra por causa del hombre. Recuerde que Él maldijo la tierra en Génesis 3:17 y la maldijo con el diluvio también. Dijo, no más, no la volveré a maldecir más. Dios se comprometió a no volver a destruir la creación como lo había hecho, porque Él lo decidió, lo hizo, pero decidió no hacerlo. Y es, hermano, mire, no hay nadie que te entienda tan bien a ti y a mí como Dios. Aún Él entiende completamente la maldad suya y la razón por la que le hace. No está de acuerdo, pero entiende todo y quiere que vengamos a hablar con Él, porque Él tiene palabra para nosotros todo el tiempo. Dios se comprometió a mantener sementera, siega, frío, calor, o sea, todo lo que tiene que ver con las estaciones para el funcionamiento de todo, y el día y la noche, y durarán todavía muchos años por la gracia del Señor. Y Dios bendijo a la familia de Noé. Vamos al versículo 9, capítulo 9, versículo 1 al 3. Él bendijo a la familia de Noé y les entregó la creación en manos de ellos otra vez, así como la entregó a Adán. Dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Recuerde que son la misma promesa que le hizo a Adán, la misma bendición que le hizo a Adán y Eva, solo que aquí hay 3 hijos y 3 nueras, ¿cierto? Ya hay 8 personas que reciben la bendición. Ya no solo 2, sino 8. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos os son entregados. Todo lo que se mueva y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Me he puesto a mirar estos textos, qué maravilloso, hermano, mirar cómo se cumple esto en el mundo completo, ¿cierto? Porque el mundo completo es el cumplimiento de las Escrituras. Digamos, aquí nosotros comemos gallina y vaca y ovejas, y en otros lugares no comen eso. Recuerden que en otros lugares las vacas son adoradas, se adoran. En otros lugares las gallinas se aborrecen. Pero por allá los perros, los gatos, ¡oh, qué delicia, hermano! Los gusanos, las culebras, ¡ah, qué ricura! En otros lugares, porque se cumple la palabra de Dios. La humanidad, aquí comemos unas verduras, otros lugares no las comen. Aquí nos comemos unas plantas, otros lugares no las comen. Pero en toda la tierra se cumple su palabra. Todo lo que se mueve y vive, de aquí viene el principio, todo lo que se mueve es cacería, ¿cierto? Coma de lo que se mueve, hermano, o será para mantenimiento. Legumbres, plantas verdes, o la... Entonces, qué bueno, por eso dice la Biblia, si usted no come, no juzgue al que no come, ¿cierto? Y el que come, no juzgue al que no come y listo, y se acabó el problema. Porque al fin y al cabo la palabra de Dios se cumple en todo lado. Pero Dios lo bendijo otorgándoles bendición, libertad para disfrutar la creación. Lo único que Dios nos prohíbe a nosotros es pecar, que es ir en contra de Él o ir y hacer nuestra propia
Eso es pecado. Y en el versículo 9, Dios estableció un pacto con Noé y con toda la descendencia y con nosotros. Dice el versículo 9, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Hermanos, Dios se comprometió, Dios ha cumplido. Vienen catástrofes locales, pero no mundiales. Recuerda que Dios se comprometió mundialmente nunca volver a traer pero tu casa y mi casa la puede destruir. Y como le he dicho muchas veces, no construyamos a la orilla del río. No compremos casas a la orilla del mar, porque eso Dios lo va a destruir en cualquier momento rapidito. Y los ríos y el mar reclaman lo que es suyo. ¿Qué? Su ribera. Su ribera. Los necios construyen al lado de los ríos y el mar. Los sabios construyen en la roca, en la montaña, arriba, en el peñasco, donde todo es sólido. Pero allí también Dios lo puede destruir, si usted desobedece. Porque Dios puede hacer caer la roca, tranquilamente. Veamos del 11 al 17. Pónganse de pie y vamos a concluir este sermón de si crees verás la gloria de Dios, leyendo el 11 al 17. Porque Dios ha establecido un pacto y lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Lean conmigo, el que no lee muy rápido, trate de leer más rápido o de leer suavecito para no interrumpir al otro. Y los que leemos rápido, tratemos de leer más despacio para que leamos todos juntos. Veamos. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. Cada vez que llueve, yo miro el arco iris, porque en verdad sale. Y me acuerdo, Dios prometió no destruir esta tierra con diluvio. Lo único que hago es ser prudente para no pasar donde hay abundancia de agua, porque eso sería necedad, pasar por ahí. Lo mismo cuando están cayendo rayos. Creo lo que la Biblia dice, que Dios destina el lugar donde va a caer cada rayo. Y no temo, pero soy prudente de no meterme debajo de un árbol, de no ponerme en lugares que sé que pueden traer energía. Pero hoy Dios te dice a ti y a mí, que si tú no estás en Cristo Jesús, la ira de Dios está sobre ti. Y que si quieres huir de la ira de Dios, debes reconocer a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Y renunciar a todo ídolo, a todo Dios, a toda obra en la cual tú crees, para descansar solo en la fe en Jesús. Porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Dios dijo allá que el que pecare, moriría. Luego Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero un día dirá, a unos, ven benditos de mi Padre, y a otros, apartados de mí, malditos, no los conozco. Usted hoy puede determinar qué se dirá en el futuro, porque ya sabe lo que se dijo y lo que se está diciendo. Cada uno determinará qué se va a decir de ti.
Pero de todo corazón te digo que si crees, verás el rostro de Cristo y estarás con Él por los siglos de los siglos. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por ser tú el único Dios, el verdadero Dios, el eterno Dios, el que ha hablado, ha ejecutado y ejecutará. Aquel que no necesita hablar dos veces, porque una sola vez ha hablado y no habrá quien te estorbe y no habrá quien te impida hacer lo que dijiste. Y damos gracias porque tú eres quien anuncia todas las cosas del principio y tienes el poder para cumplirlas. Pero también damos gracias por todos aquellos hombres que en el pasado capacitaste con fe para creer y ver la gloria tuya. Y damos gracias hoy por cada uno de nosotros a quienes tú has llamado para creer y ver la gloria tuya y mostrar la gloria tuya al mundo en que vivimos. Para dar testimonio de ti, Señor, al mundo perverso, al mundo incrédulo, al mundo pagano en el cual estamos. Padre, sabemos que muchos de los acontecimientos que hemos visto en el mundo son parte del juicio tuyo al mundo, pero son parte de la misericordia tuya llamando al resto al arrepentimiento. Porque no has vuelto a traer juicios universales, pero sí trae juicios locales para que los demás temamos y nos arrepintamos, te busquemos y nos preparemos, Dios, para el encuentro contigo. Hoy damos gracias, Dios, por la vida de Marta y María, que creyeron y vieron la gloria tuya. Por la vida de Noé, que creyó y vio la gloria tuya y fue salvador de aquel mundo. Y damos gracias hoy en especial por Jesucristo, porque te obedeció y cumplió para salvación nuestra. Y nos ha subido al arca de salvación nuestra, a Cristo Jesús. Padre, a ti sea la honra y la gloria, a tu Hijo y a tu Espíritu Santo. Y gracias, Dios, por ser parte de aquellos que seremos descargados en el reino de los cielos para adorarte a ti, comer en la mesa de Cristo y vivir con Él como la esposa amada del Cordero. Gracias por esta esperanza bienaventurada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.